Hola, hola. Hoy estoy aquí para mostrarte cómo tejer el punto de media o punto jersey o jersey, como dicen aquí en España, que es uno de los puntos más populares y más utilizados en el tejido para dos agujas. Bien sea a máquina o tejido a mano, es uno de los puntos que más vas a conseguir. Y la verdad es que una vez que ya sabes tejer el punto derecho y el punto revés, es verdaderamente sencillo porque es un patrón de tejido que solo consta de 2 hileras. Para ello, yo he montado aquí en mis agujas 12 puntos con mi forma favorita de montarlos. Para comenzar, puedes montar un número pequeño de puntos para que vayas practicando y te voy a tejer mientras te voy conversando el patrón para que vayas viendo qué va sucediendo a medida que lo vamos a tejer. La primera hilera, una vez que tienes los puntos montados, es una hilera de puros puntos derechos. Entonces yo comienzo a tejer mis puntos derechos. La verdad es que una vez que lo dominas, es un patrón muy clásico. Casi todas las prendas en algún momento están tejidas de esa manera. Aquí quizás voy a tener problemas con el foco de la cámara porque cuando me voy moviendo, la cámara se altera, el foco. Ok, yo tengo aquí ya la primera hilera de puntos derechos. Ya vas viendo cómo se va viendo el cordón de donde monté los puntos. Entonces volteo y voy a proceder a tejer la segunda hilera toda completa de puntos revés. ¿Ok? Entonces ya voy para allá que tengo el hilo enredado. Comienzo a tejer mi segunda hilera con puros puntos revés. Yo me imagino que si tú ya tienes una manera de tejer, téjeslo como tú tejes. Yo tengo esta forma peculiar que te dejo al final de este video los tutoriales para punto derecho y punto revés para que te puedas apoyar en ellos y así aprender. A mí me gusta esta forma, me resulta mucho más rápida. Ok, aquí tengo ya mi primera vuelta de punto derecho. Y vas a ver cómo ya se empieza a ver el patrón del punto aquí. Voy a tejer otra vuelta más de derecho, que sería mi tercera vuelta, y comienza a verse el patrón. Hay varias cosas importantes que tener en consideración cuando vamos a tejer el punto de media. Una de ellas es que tenemos que estipular un lado derecho de la labor. ¿Por qué razón? Porque este patrón de punto no es un patrón reversible. Vamos a tener una cara con el dibujo del punto de media por delante, por lo que llamaríamos nuestro lado derecho, y otra cara completamente diferente por el lado del revés. Aquí comienzas a verlo. Y aquí por detrás puedes ver la diferencia. Yo he tejido ya una pequeña muestra para no demorarme todo el vídeo tejiendo y aquí lo puedes apreciar. Aquí tienes tu cara derecha y aquí tienes tu cara del revés. Entonces, ¿cuáles son algunos de los retos o de los conflictos que nos presenta este punto? Que a medida que vamos tejiendo, si no tomamos acciones para los bordes y para la parte de abajo, el punto tiende a enrollarse, tanto por los laterales como por la parte de abajo. Y para eso tenemos ciertas soluciones. Quédate, que voy a tejer otro poquito más para explicarte y darte unas soluciones para cuando sigas tejiendo. Aquí puedes apreciar ya nuevamente cómo se va viendo el patrón. Esta lana es gruesita como para aguja número 5 y da un acabado muy bonito.
Pero en lo que me refería yo a que se te enrollan los bordes, mira cómo lo puedes ver por el revés. La tendencia de este punto es a enrollarse. Y esto obviamente tiene solución y hay que buscarle una solución cuando estás tejiendo proyectos que son planos y no van a llevar costuras, como puede ser una bufanda, unos agarradores de ollas para cocina y este tipo de cosas que requieren un remate por aquí más plano. La ventaja, como te decía, es que este punto te va a permitir también, si te gusta bordar, hacer dibujos aquí, bordados, y es con este punto también que se teje el jacquard, que es la técnica de cambio de colores donde se ven esos dibujos como los tejidos de los suéteres nórdicos, ¿no? Entonces, una de las soluciones que te quiero aportar, ya la tengo tejida aquí, es la siguiente. Fíjate qué tengo yo en esta muestra de punto. Inicialmente, para evitar que me ocurriera que el punto se me iba a enrollar, tejí 4 vueltas de puros puntos derechos. Y para evitar que se me enrollara por los laterales, tejí 2 puntos derechos en cada vuelta. Es decir, mi primera vuelta que va del punto derecho va toda de derecho. Pero cuando me volteo a tejer el lado del revés, tejo 2 puntos derechos, el centro todo del patrón que quiero en el punto de media lo tejo al revés y los 2 últimos puntos de esa hilera los tejo al derecho. Entonces lo que me genera, si estoy tejiendo una manta, una bufanda o los mismos agarradores o lo que sea, es que se me aplana, se me resuelve el problema de enrollar el lateral del tejido. Pero voy a estar haciendo otros tutoriales dedicados a la inmensa cantidad de bordes que hay. Hay cantidad de bordes para tejer que no solamente hacen que quede un acabado más estético, sino que facilitan también, si hay costura, la hora de montar puntos o coser una parte con otra. Entonces, bueno, esto es todo lo que requiere el punto de media. Como ya te dije, practícalo. Ya sabes que la fórmula es muy simple. Primera vuelta toda al derecho y segunda vuelta toda al revés. Y eso se repite por las veces necesarias que tu patrón lo requiera, sea en centímetros o ya porque tienes un patrón con el número de vueltas escrito. Bueno, esto es todo por el día de hoy. Espero que esto te haya ayudado. Si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo. Y si tienes algo que te gustaría aprender, déjamelo dicho en los comentarios para ver si están mis posibilidades, hacer un tutorial para enseñarte eso que tanto te gustaría aprender. Gracias de nuevo por estar aquí y por dejarme acompañarles.